Un saludo tengan todos chicas y chicos, aquí estamos nuevamente en el canal InfoBio y en esta ocasión les traigo un curso de programación en C++. Les traigo la parte básica del curso. El curso va a estar dividido en tres partes. Esta que va a ser la parte básica, va a ser la parte de nivel medio y la parte de nivel avanzado. En este curso vamos a abarcar unos 15 o 16 contenidos, los cuales van a estar en esta diapositiva que voy a mostrar ahora. Como contenido va a estar el primero, voy a hablarle del IDE, que es el entorno de programación. Voy a hablarle sobre un programa en C++, la declaración y definición, tipos simples y definidos, tipos simples enumerados, constantes, variables y enumerados y expresiones, mejor dicho, sentencias de asignación, visibilidad de identificadores, conversiones automáticas, tabla de ASIC, entrada y salida de datos básicas, entrada y salida de datos, sentencias de selección como if, switch, iteración o bucle, while, for, do while, y después que se termine de dar todo este contenido, se realizará unos ejercicios que es la consolidación de los contenidos, que va a estar dividida en 4 videos, uno para la orientación de los ejercicios y después para ver más o menos cómo fue que ustedes pudieron realizar estos ejercicios. De esta manera es que se va a dividir el curso básico de aprendizaje de C++, el cual le voy a impartir en el canal. Si aún no te has suscrito, te pido que te suscribas, te actives la campanita, puedes también compartirlo para que crezca y que más personas puedan aprender sobre el impresionante mundo de la programación. El IDE que vamos a utilizar, con el IDE le quiero decir, el programa que vamos a utilizar para realizar este curso es el CodeBlock. El CodeBlock es un entorno de desarrollo integrado. ¿Qué quiero decir de eso? Un programa el cual agrupa varios códigos para poder realizar la compilación de lo que nosotros le vamos a dar. De código abierto que cualquiera puede escribir, no es de una sola persona, cualquier programador puede aportar a este software que soporta múltiples compiladores que incluyen GCC, GLAD y Visual C++. Se desarrolló en C++ usando el WX Widget con un entorno de herramientas GUI. Este va a ser el programa que vamos a utilizar en la elaboración del programa. Ustedes pueden usar cualquier otro, hay muchos programas en los cuales se puede compilar C++, pero este va a ser el que nosotros vamos a utilizar en este curso. Y de esta manera les dejo el curso para que ustedes puedan seguir viéndolo y aprendiendo de este curso. Si les gusta, pueden dejar su like, o si no les gusta, pueden dejar su no me gusta, no les gusta. Y los dejo y nos vemos en el próximo video.